En este momento se introduce un proyecto de reformas electorales. Buenas noches, Nelson Lanza. Buenas noches, Renato. Buenas noches también a todos los televidentes. Nos encontramos en este momento en el Congreso Nacional. Está en una intensa reunión que se ha tenido el día de hoy. Los diputados de la bancada nacionalista se fueron a una sesión privada para tocar este tema de lo que representa las reformas a la ley electoral. Recientemente, harán unos 8 o 10 minutos de que se reintegraron, retomaron la sesión y en este momento la han suspendido ya. Solamente introdujeron el decreto que va a reformar la ley electoral. Don Francisco, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Sí, primero buenas noches, Renato, mi buen amigo. Saludos al pueblo hondureño, deseándole feliz año nuevo. En realidad hay cosas muy importantes en este proyecto, como ser la elección de los diputados va a ser por distrito. Se va a cortar el periodo de la campaña electoral. Las elecciones internas y las generales van a ser el mismo año. Se está proponiendo que sea en mayo las internas y en noviembre las generales. Y la proyectista está proponiendo que sean 90 días únicamente de campaña para reducir la campaña electoral. Es probable que la comisión de dictamen lo reduzca mucho más para hacerla menos onerosa y menos tiempo de campaña. Yo creo que estamos llegando a los escenarios que realmente el pueblo hondureño le conviene reducir estos tantos años de campaña, que eso a veces no permite gobernar a un presidente. ¿Cuáles son los beneficios? Porque se gasta mucho dinero en esta campaña, tanto en la interna como en las generales, don Francisco. No, es que mire, prácticamente, si la hacemos en noviembre, un año antes de las generales, más 6 meses antes, prácticamente estamos hablando de 18 meses de campaña y el periodo electoral pues son 4 años, son 48 meses, pues prácticamente solo son 30 meses los que gobierna un presidente o menos, porque las campañas empiezan muchísimo menos. Yo creo que aparte de que se pierde el tiempo, se pierde de trabajar en un gobierno, se pierde de trabajar, el pueblo hondureño se desvía su atención en los asuntos elementales. Con estas reformas yo creo que va a ayudarse muchísimo a que que el diputado sea representante genuino del pueblo. Imagínense en Francisco Morazán, los 23 diputados pertenecen a Tegucigalpa, y los municipios de donde Renato, por ejemplo, que es del Porvenir, de toda esta zona de Minas de Oro, la zona sur, no tiene representantes en el Congreso Nacional. Cada quien va a trabajar en su comunidad. Hoy va a trabajar en su comunidad, en su distrito, en su jurisdicción, y hoy va a haber representación de toda la hondureñidad aquí en el Congreso Nacional. En relación a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo van a quedar? ¿Siempre son los 3 magistrados o le van a incrementar de acuerdo al número de partidos políticos? No se ha mencionado eso, pero la comisión de dictamen ya hoy está en la capacidad de incorporarle las reformas que crea conveniente. Se introduce el proyecto y de ahí la comisión dictaminadora podrá incorporar lo que ellos crean. Renato, no sé si tiene una consulta ustedes del estudio a don Francisco. Sí, quiero resumir los puntos primordiales de estas reformas electorales. Elecciones primarias, internas y generales en un mismo año. Ya saben que las primarias es para elegir cargos de elección popular, las internas para elegir autoridades de partido y las generales en un mismo año. O sea que las próximas elecciones primarias, internas y generales serían en el 2017, don Francisco. 2017, sí, Renato, es 2017. Correcto. En mayo, la propuesta, aclaremos algo, Renato, para que el pueblo hondureño esté bien informado. En julio. Eso es lo que la proyectista Welsi Vázquez está proponiendo en su proyecto de decreto, que sea en el mes de mayo las elecciones internas, reducir el periodo de las campañas y las generales en noviembre. 3 meses antes de las generales se inicia la campaña. Entonces prácticamente estamos reduciendo ese periodo tan largo que todo el pueblo hondureño, yo creo que se agota, se agobia, se cansa de tanta campaña, tanta política. Hoy yo creo que va a ser muy beneficioso para el pueblo hondureño, Renato. Solo le pido verificar, don Francisco, si es en julio, porque escuchamos a la proyectista Welsi Vázquez decir julio y no mayo. ¿Perdón? ¿En junio o mayo? Julio, no mayo.
Mayo estaba hablando, luego Toño Rivera en su explicación, el honorable diputado, manifestó que él quedó presidiendo la comisión dictaminadora y probablemente vengan muchas más reformas de esa, Renato, porque se abre ya la oportunidad, para que la comisión dictaminadora pueda tener esas y muchas más reformas a la ley electoral. Ya una vez que se abre, que entre el proyecto, la comisión dictaminadora puede reformar toda la ley electoral, si quiere, todo aquello que convenga al país. Diputados por distritos electorales, diputados departamentales cuya elección queda a criterio del candidato presidencial y se elegiría bajo la figura de la planilla presidencial, igual como se hace con el Parlacén. Vamos a repetir esto. Si lo comprendimos bien, diputados departamentales cuya elección queda a criterio del candidato presidencial y se elegiría bajo la figura de la planilla presidencial, igual como se hace con el Parlacén. Démosle un poquito más de profundidad a esto, don Francisco. Sí, definitivamente. Estamos hablando, recuerde que esto apenas hará unos 10-15 minutos, sí, Renato, que fue conocido por el pueblo hondureño y por todos nosotros los diputados. Yo creo que lo más importante de todo esto, y le explicaba a Nelson, que hoy el pueblo va a estar legítimamente representado porque le ponía el ejemplo de su municipio, donde usted nació, que no tiene representante aquí en el Congreso Nacional, porque todos los 23 diputados del departamento de Francisco Morazán son de Tegucigalpa, los demás municipios no tienen ninguna representación. Entonces, nos parece que eso no es correcto para una democracia representativa y por otro lado, los diputados, pues ya esos son por distrito. Y también hay otra figura que se habla de diputado nacional o diputado departamental, ¿verdad? Pero eso todavía en el dictamen ya vendrá ya con más claridad todo esto, Renato. Mañana es el retomas. Yo creo que ya el dictamen inclusive ya está bien avanzado, Renato, y probablemente ya en el transcurso, ya mañana probablemente o pasado mañana en esta semana, suponemos que va a entrar ya el dictamen a la Cámara Legislativa. Bueno, no es Renato, si tiene más consultas y no retornamos con usted a los estudios. Bueno, muchas gracias Nelson Lanza y al diputado Francisco Rivera. Cuando se ha presentado este proyecto de reformas electorales, elecciones primarias, internas y generales en un mismo año, la convocatoria sería en mayo, diputados por distritos electorales, diputados departamentales cuya elección queda a criterio del candidato presidencial y se elegiría bajo la figura de la planilla presidencial igual como se hace con el Parlacén.